Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gracias por estar aquí conectados con Iglesia Bíblica Salvación. Es un gusto para nosotros que ustedes nos estén acompañando esta mañana. Gracias por conectarse a este servicio dominical. Gracias por eh, permitirnos entrar en sus casas. Gracias por permitirnos disfrutar de estos momentos con ustedes. Gracias por permitirnos igualmente entrar en cada una de sus vidas para poder nosotros predicar de la palabra de Dios. Gracias por estar aquí conectados y bienvenidos a nuestra transmisión. Gracias le damos a nuestro Dios, a nuestro Señor, por permitirnos estar aquí con ustedes. Es un momento de gran gozo, de júbilo, de alegría, de hermandad. Entonces, gloria a Dios por eso. Estamos esperando que pues, varios se conecten. En este momento, pues no puedo ver los comentarios de cada uno, pero gloria a Dios porque nos permite compartir con ustedes. Gracias porque cada día se van sumando más y más a esta transmisión. Gracias porque nuestro Dios es bueno, porque nuestro Dios es misericordioso, porque para siempre es misericordia, dice la palabra. Y gracias por entonces estar aquí con nosotros. Vamos a poner este momento en las manos de Dios. Vamos a poner este momento en las manos de nuestro Padre, sabiendo que Él tiene el control de todo. Y vamos primero que todo a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, gracias por esta mañana. Gracias, Espíritu de Dios, por estar con nosotros. Gracias, Señor, por permitirnos esta mañana venir a compartir de tu palabra, Señor. Gracias por estar aquí en medio de tu pueblo, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de aprender de ti, de conocerte, Señor. Gracias por este día más de vida, Señor. Hoy te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú nos limpies con tu preciosa sangre, Señor, que tú nos eh, limpies de todo mal, nos quites cualquier pecado, Señor, que tengamos, Señor, que te desagrade, Señor, que no te gusta, Señor. Yo te pido Padre Santo, que tú nos limpies de todo pecado. Hoy te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que nos acompañes esta mañana, que hoy llegue este mensaje a muchas personas, a miles de personas, a los que se conectan ahora, a los que se conectarán más adelante, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que este mensaje sea compartido, bendito Rey. Te pido, Señor, que cada uno que esté allí en sus celulares lo comparta para que llegue a todos sus amigos que tienen ahí en Facebook o a través de YouTube, Señor, también que este mensaje sea multiplicado. Bendito Rey. Ponemos esta mañana, ponemos este momento, ponemos este lugar en tus manos, Señor. Bendito seas, Padre de la gloria, bendito seas, mi Dios. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor. Gracias por permitirnos entrar a cada casa, Señor, por ministrar a cada vida, a cada corazón, Señor. Yo te doy las gracias, Señor, porque tú lo haces, bendito Rey. Señor, hoy entonces ponemos en tus manos este momento, este lugar. Te pedimos, Dios mío, que tú nos acompañes esta mañana, Señor, que tú nos ministres, Señor, y que tú pongas el querer como el hacer por tu buena voluntad, como dice la palabra. Por eso, bendito Rey, esta mañana te adoramos, Señor.
Hola, yo creo que ahora sí, sí tenemos audio en este momento. Bueno, problemas técnicos que tuvimos aquí con la alabanza, problemas que tuvimos en este momento, aquí en este momento, pues por el tema de alguna conexión aquí que teníamos del internet. Pero bueno, sigamos adelante, gloria a Dios, gracias Señor por esta mañana, gracias bendito Rey por permitirnos venir a alabarte, a buscarte. Les pido excusas por el inconveniente que tuvimos en el audio. Se fue un momento la señal, hubo una falla en el internet, entonces se nos cayó el audio y no pudimos transmitir. Bueno, cosas que pasan muchas veces con estas transmisiones que se hacen online. Estamos tratando pues cada día más de mejorar y a veces se presentan estos inconvenientes de tema técnico para poder entonces predicar la palabra de Dios. Pero bueno, ya estamos aquí, ya estamos en este momento nuevamente conectados. Gracias le damos a Dios por este momento, por todos aquellos que se han conectado, que han tenido la paciencia de esperar a que solucionáramos este problema técnico. Gracias por estar allí, gracias por estar conectados. Dios los bendiga grandemente. Esta mañana entonces vamos a pasar de una vez a predicar la palabra de Dios, a exponer el mensaje que tenemos esta mañana para todos y cada uno de ustedes. Eh, Hoy traigo una palabra que nos va a ayudar a edificar nuestras vidas, una palabra que ha sido de parte de Dios para que cada uno de nosotros nos aprendamos a ubicar en los momentos, en los tiempos, en aquellas circunstancias en las cuales muchas veces nos desenvolvemos y que muchas veces no sabemos qué hacer. Nosotros somos probados por Dios muchas veces, infinidad de veces, pero muchas veces no comprendemos cuál es la prueba, muchas veces confundimos la prueba con disciplina de Dios, a veces pensamos que Dios nos está disciplinando y no, tal vez puede ser que Dios te está mejor, creando un propósito y a través de ese propósito hay que colocar diversas pruebas. Eh, Pablo hablaba de que hay diversas pruebas y que nosotros corremos una carrera. Entonces, eso lo hablaba en Primera de Corintios, que nosotros corremos, que corramos la carrera, que tenemos una batalla de la fe. Entonces, nosotros nos encontramos en diversas pruebas, nos encontramos en diversas circunstancias. Hoy quiero que ustedes conozcan esas pruebas espirituales que Dios nos coloca. En Santiago 1:2, el Señor nos dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Vuelvo y le repito, dice en Santiago 1:2, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Es decir, que el Señor nos dice que vamos a tener diversas, no una, no dos, no tres, no cuatro, sino diversas pruebas. Y tal vez van a ser muchas pruebas las que tú tengas en tu vida, muchas circunstancias en las cuales tú vas a tener que entender los tiempos de Dios y saber cuál es la prueba que Dios te está colocando en ese momento. Puede ser una, o puede ser dos, o puede ser muchas al tiempo. No lo sé, eso depende del plan de Dios, pero sí te puedo enseñar hoy que Dios tiene para ti unas pruebas espirituales. En 1 Pedro 1:6 nos dice igualmente: en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Son diversas pruebas espirituales. Lo mismo lo dijo Santiago en el versículo que les dije hace un momento, en Santiago 1:2, el que os halléis en diversas pruebas. Son diversas pruebas que el Señor nos coloca. Y las pruebas espirituales entonces son métodos divinos empleados por Dios para probar a los creyentes. Son situaciones o momentos largos, cortos de tu vida, en la vida de un cristiano, que tienen permitido Dios para conocer nuestra obediencia y amor hacia Él. Entonces, hoy nos preguntaríamos cuáles son esas diversas pruebas espirituales, cómo son esas pruebas espirituales, me preguntarían entonces ustedes. Y la primera prueba que Dios hace con nosotros es al pedir grandes sacrificios. En Génesis 22, del 1 al 2, dice lo siguiente: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Allí el Señor estaba pidiendo un gran sacrificio a Abraham. Abraham era
un hombre en el cual Dios tenía un propósito. Quería probar la obediencia de Abraham. Entonces le dijo, ven, dame a tu hijo, a tu único, le dijo aquí, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y él fue obediente, tomó al niño con el dolor de su alma, me imagino yo, diciendo, pero ¿cómo así, Dios mío, si este es mi único hijo y que tú me lo diste, ahora me lo estás pidiendo para que lo haga un sacrificio? Y se fue allí al monte de Moriah, él preparó el holocausto, preparó la leña, y Isaac lo miraba, y, y en ese momento fue que Dios se le reveló a Abraham y él proveyó el sacrificio. En ese momento Abraham encontró un cordero que estaba allí enredado y Dios proveyó el sacrificio. Y allí es donde Dios se llama Jehová mi proveedor, pero no que el que provee para la casa, sino el que provee el sacrificio sustitutivo de el Hijo de Dios, el que pone allí entonces al Cordero de Dios como sacrificio. Es en ese momento en el cual se llama Jehová Jireh. Entonces Dios te va a probar con grandes sacrificios. Yo no sé cuál será el sacrificio que tengas tú en este momento. Si Dios tal vez, pues no lo quiera, te haya pedido algún hijo, te haya pedido algún hijo ya no esté contigo, algún hijo lo hayas perdido y ahí está en la presencia de Dios. Y esto tiene mucho que ver entonces con que algunas personas no han comprendido cómo Dios nos pide tal vez a veces algo que amamos profundamente. Obviamente uno ama profundamente a sus hijos, pero Dios nos prueba a través de sus grandes sacrificios, a ver cómo actuamos, cómo pasamos esa prueba, si hay verdadera obediencia o si por el contrario muchas personas entonces se ponen rebeldes, se ponen bravas con Dios y dicen no quiero volver a saber nada de Dios, no admito lo que ha sucedido y obviamente hay un gran dolor, pero sabemos que Dios ha proveído un cordero, un sacrificio, que a través de ese sacrificio Dios nos ha dado también vida eterna y resurrección. Entonces que ese familiar, que ese hijo que murió, entonces va a ser también resucitado junto con los hijos de Dios y con nosotros. Entonces, te va a pedir grandes sacrificios Dios. No sé cuál sea el sacrificio que tengas en este momento, no sé cuál sea tu dificultad, no sé cuál sea tu prueba, pero dice aquí la palabra que Dios probó a Abraham y Dios te va a probar. Dios nos prueba. ¿Para qué hizo esto con Abraham? Para poder aprobar o desaprobar a Abraham. Quería probar si realmente Abraham podía ser el padre de multitudes de todos nosotros. Entonces, para probar la obediencia y la fe de Abraham, eso fue lo que hizo el Señor. La segunda cosa también que Dios quiso probar con Abraham fue si realmente era un hombre conforme a lo que Dios necesitaba. Y muchas veces nosotros no entendemos que Dios nos prueba igualmente para probar si estamos o no estamos cumpliendo la ley. En el Éxodo 20:20 dice así, después de que Dios descendió sobre el monte Sinaí y entregó los mandamientos, sucede esto. En Éxodo 20:20 dice así, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Había descendido Dios al monte Sinaí. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Estaba allí entonces Dios probando la obediencia y la fe de Abraham, estaba probando en este momento Dios la obediencia y la fe de su pueblo, y le dijeron, no teman, ¿por qué ustedes tienen temor? Dios lo que está haciendo en este momento es mirando si ustedes son obedientes a su palabra para que no pequéis. Moisés fue muy claro con ellos, le dijo, no temáis, porque para probaros vino Dios. Entonces muchas veces cuando suceden estos momentos difíciles que Dios nos pide grandes sacrificios, es para probar nuestra obediencia y nuestra fe. Lo segundo que hace Dios para probar, colocarnos una prueba espiritual, es al guiar a los hombres por un camino difícil. Dios guiaba al pueblo de Israel a través de la nube y a través de la columna de fuego. Pero dice en Deuteronomio 8:2, y te acordarás de todo el camino
por donde te había traído Jehová tu Dios rápidamente de esa situación en la cual estaban allí afligidos. Podía sacarlos rápidamente del desierto, pero aquí dice la palabra que Dios había querido probarlos para saber qué había en su corazón, si habían de guardar o no sus mandamientos. De pronto tú llevarás un largo camino, un camino muy difícil desde hace mucho tiempo. De pronto tú estarás, no sé, en una circunstancia que tú dices, bueno, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Dios mío, yo estaré en medio de esta situación, en medio de esta prueba? Eh, Dios está probando lo que hay en tu corazón. Y eso es lo que también Dios examina al momento de guiar a los hombres por un camino difícil. En Deuteronomio 13:3 dice lo siguiente con respecto a saber bien si nosotros nos dejamos guiar por Dios o nos dejamos guiar por la idolatría o nos dejamos llevar por falsos dioses. Dice aquí lo siguiente, cuando levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos y no que no conocisteis y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Tremendo, tremendo lo que Dios nos dice aquí. Yo los pruebo para saber si ustedes me aman realmente, con todo su corazón y con toda su alma. Por eso hoy habla la palabra muchas veces que a veces hay falsos milagros y falsos prodigios y que Dios prueba también el corazón de las personas a través de esto. No porque los haga Dios, porque Dios no hace ningún falso milagro ni falso prodigio, sino porque muchas veces Dios permite que hayan profetas y que haya inclusive falsos maestros haciendo falsos milagros, como hay en esta vida, igualmente en estos tiempos, falsos pastores, falsos sanadores, y que Dios mira y analiza si esas personas realmente están siguiendo a Dios o están siguiendo el milagro. Si están siguiendo es un ídolo, si están buscando simplemente una sanidad, si están buscando simplemente la solución a su problema, como había hace mucho tiempo un programa de radio aquí en Bogotá, solución a tu problema. Y entonces llamaban las personas por teléfono, no veas que tengo este problema, entonces ponían a un experto en el tema y si vea, el problema se soluciona así. Algo así similar es lo que buscan las personas. Entonces, cuando se levanta en medio de ti un profeta, soñador de sueños, y anunciara señal o prodigios, y si esta señal se cumpliese, y si todo te pareciera que, uy, qué milagro tan espléndido, Dios está probándote allí para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Entonces, al guiar a los hombres por un camino difícil, a veces es difícil diferenciar entre un milagro de verdad y un milagro falso. Pero si tú vas a la palabra, cuando sanaba Jesús, sanaba de inmediatamente, sanaba en un instante, sanaba ya. Entonces muchos de estos falsos milagreros están a veces allí metidos en medio de las iglesias precisamente para que Dios pruebe nuestros corazones si realmente lo amamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Esos son la segunda prueba al momento de guiar a los hombres por un camino difícil. La tercera prueba espiritual que Dios nos coloca es al darnos oportunidad de elegir. Tú tienes oportunidad de elegir, así como cuando Dios les dijo a su pueblo Israel, aquí tienes pues la bendición y la maldición, escoge pues. Eso está en Deuteronomio 28. Escoge pues la bendición, escoge pues la maldición. Escoge. Igualmente, Dios probó el corazón de Salomón. Y dice la palabra en Primero de Reyes 3:5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Salomón entonces, dice la palabra aquí en el versículo 9, él pidió sabiduría para gobernar el pueblo de Dios. Y Dios le contestó. Le dijo así Salomón, versículo 9, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto.
Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia, para oír justo juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Tremendo lo que hizo aquí Salomón. Dios lo puso a elegir. Si Dios te pide elegir en este momento, si Dios te dijera, pide lo que quieras que yo te dé, ¿tú qué vas a pedir? Vas a pedir como Salomón. Dios mío, dame sabiduría para sacar adelante a mi familia. No, no, yo quiero carro, yo quiero el empleo, yo quiero que, bueno, en fin, no sé cuál sea tu petición. Y Dios a veces nos coloca a elegir. Dios está pendiente a ver qué nos da, qué nos proporciona, pero también estaba allí probando el corazón de Salomón. Y, y él no se lo estaba pidiendo, él no le estaba pidiendo a Dios riquezas, porque dijo, porque me has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia, y aquí, conforme a tus palabras, te he dado corazón sabio y entendido. Y eso genera mucho el conocer si realmente somos humildes. Pero Dios probó allí a Salomón, entonces Dios nos prueba al darnos la oportunidad de elegir. Si Dios te diera en ese momento la oportunidad de elegir, ¿qué pedirías tú? Entonces, ay Dios mío, ¿yo qué hago? Dios te deja ahí tranquilito para que tú tomes la decisión. Toma decisiones correctas delante de Dios, decisiones en humildad, porque muchas veces estamos pidiéndole a Dios es simplemente que satisfaga nuestras necesidades y pues la palabra dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. Y eso lo entendía Salomón. Entonces dijo, no, yo la verdad no tengo la sabiduría para gobernar un pueblo tan grande, dame la sabiduría, Dios. Y Dios lo hizo conforme a él se lo pidió. Y Dios de esa manera, sin embargo, le dijo, tranquilo, te voy a dar riquezas, te voy a dar gloria. No me lo pediste, pero te lo voy a dar, te lo añado. Mira la ñapa. Entonces Dios nos prueba en esos momentos. Ten muy presente cuando Dios te pruebe, porque toda prueba de Dios trae una bendición más adelante, pero también trae un compromiso con Él. Y Dios a lo último le dijo a Salomón lo siguiente, y si anduvieses en mi camino, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David, tu padre, yo alargaré tus días. Entonces, Salomón se olvidó esto, entró en pecado, se volvió idólatra, era un hombre mujeriego, tenía, dice la palabra, que tenía cerca de 1000 mujeres, entonces no eran mujeres israelitas, sino mujeres moabitas y filisteas, y con cuánta mujer se pudo meter entonces, dice la palabra que su corazón se inclinó a los ídolos. Entonces, ¿qué pasó? Pues Dios no le alargó los días todo lo que tenía previsto, porque Salomón simplemente no fue obediente a la palabra de Dios. Lo cuarto que hace Dios al probarnos, la cuarta prueba espiritual es poner tareas difíciles. En Juan 6, de 5 al 13 dice lo siguiente, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está este muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron con el número de 5000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada.
Entonces vemos aquí el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Y Dios hizo esa multiplicación, o Jesús hizo esa multiplicación. Jesús, que es Dios, hizo esa multiplicación, pero primero los probó. Digo, bueno, Felipe, ¿qué hacemos con esta multitud, hermano? Mira, ¿cómo vamos a hacer? ¿Dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Qué hacemos? Entonces Felipe, pues me imagino que le dijo a Judas, Judas, porque Judas era el que manejaba la bolsa, ¿no? Donde guardaban las ofrendas. Y Felipe respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. O sea que pues le preguntó a Judas y Judas dijo, no, pues saqué 200 denarios de pan, no tenemos más plata, no hay más. Entonces otro dijo, no, pero ve aquí hay un muchacho que tiene unos panes, entonces, ¿qué fue lo que dijo Andrés, el hermano de Pedro? Entonces tomó allí al muchacho, tengo 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y yo creo que Jesús entonces en ese momento estaba probando a estos hombres, oiga, esta gente no tiene fe, esta gente no sabe con quién anda. Es increíble que yo hago milagros y esta gente entonces recurren a lo que ven, recurren a lo que tienen en sus manos. Entonces, cada vez que de pronto tenemos un problema de escasez o tenemos que alimentar a nuestros hijos, si hay alguna dificultad en el hogar, ay Dios mío, no tengo nada en el bolsillo. Ay Señor, pero mira lo que hay aquí nomás en la nevera. Ay Señor, pero vea nomás lo que hay aquí en la alacena. ¿Qué vamos a hacer? ¿No crees que Dios te está probando el corazón en ese momento? Dios te está probando si realmente tienes fe, si realmente lo conoces como el Dios que me sustenta, el Dios que me cuida, el Dios que me alimenta. Nuestros corazones, al poner tareas difíciles, momentos difíciles que no sabemos cómo vamos a hacer para manejar esta situación en nuestras vidas, cómo vamos a salir de una dificultad económica, cómo vamos a salir de una falta de empleo, cómo vamos a salir de pronto de una enfermedad. ¿Mm? Pero si no te aferras a- y no entiendes que Dios nos ayuda en medio de todas las pruebas, pues entonces muy seguramente pues te vas a quedar allí en la prueba. Hay gente que lleva en la prueba años y años y años, como estaba el pueblo de Israel en el desierto, 40 años, y estuvieron dando vueltas hacia alrededor. ¿Todo por qué? Porque no entendieron la prueba que Dios estaba colocando en sus corazones, no entendieron los tiempos de Dios. Entonces, cuando no entiendes los tiempos de Dios, empiezas a hacer esto, a girar, a dar vueltas y vueltas y vueltas en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. La quinta prueba que coloca Dios es permitir que los hombres sufran. Sí, hay veces Dios permite el sufrimiento. Y lo ha permitido con sus discípulos, con aquellos que tienen su llamado, con aquellos que necesitan ministrar a los demás. Dios los probó. Dios probó a Pablo, pero infinidad de veces. Pablo dice aquí en Hechos 16, 23 y 26, estaba con Silas y dice lo siguiente, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Llegaron a la cárcel, yo predicando la palabra de Dios y vean lo que ha sucedido, vean lo que me pasó. Ahora, no sé, nos tocó cerrar la iglesia porque así veo muchos pastores, a muchos hermanos, pues acongojados porque tocó cerrar, porque no, bueno, no hay dónde, no, sí hay muchas partes donde predicar, no solamente a través de un medio así como el que tenemos. Puedes predicar en un parque. Jesús no necesitó sinagoga, ni necesitó tener auditorio, ni tener iglesia de 4 paredes para predicar. Él iba caminando, iba predicando por las aldeas, por los caminos, la gente que se le encontraba iba haciendo, bueno, en fin, infinidad de milagros. Pero entonces, volviendo al punto aquí, estaba allí, los habían azotado, a Pablo y a Silas, los echaron a la cárcel, los metieron y los aseguraron los pies con un cepo. Y dice lo siguiente, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Muchas veces las pruebas eh, que nos permiten sufrir son para que oremos y cantemos alabanzas, como hizo así Pablo, porque dice aquí que a medianoche orando Pablo y Silas
cantaban himnos a Dios, oraban y cantaban. Qué necesario cuando estemos en medio de las pruebas orar y cantar y alabar a nuestro Dios. Hoy había preparado una alabanza personalmente y hoy hubo problemas para alabar, pero no me va a impedir el enemigo que yo siga orando y que siga cantándole a mi Dios. Entonces, ¿qué sucedió después de todo esto? Que hubo un gran terremoto, que fueron entonces abiertas las puertas, las ventanas, se rompieron los grifos y al instante entonces las cadenas se soltaron. Cuando tú pasas por una prueba, ora, alaba al Señor, ora, alaba, ora, alaba, ora, alábale, alábale. Cántale al Señor para que se rompa toda atadura del enemigo. Entonces, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades que Dios permite que los hombres sufran, es para que también oremos y cantemos alabanzas. ¿Estás orando y cantando alabanzas permanentemente a Dios en medio de las pruebas? ¿O eres de los que te afliges y no, esto está terrible, esto está muy mal, pero ¿por qué a mí? Pero si yo no, y empiezas a renegar de todo lo que te está pasando? Entonces, estás, como te digo, haciendo esto. Estás así dándole vueltas y vueltas a lo mismo. Muchas veces Dios nos da la salida, muchas veces Dios nos permite eh, salir de esa situación, pero si tú no tomas el camino correcto, si tú espiritualmente no entiendes lo que está sucediendo, pues te vas a quedar en medio de la prueba. Y la sexta forma en la cual Dios nos prueba espiritualmente es al permitir la tentación. Dice la palabra, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, que es lo que tenemos el pecado en nuestro corazón, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y Dios permite la tentación. Dios no tienta a nadie, pero Dios sí permite la tentación. Y esto le pasó a David. David entonces estaba por ahí muy orondo, caminando por la terraza de su palacio y vio a aquella mujer, ¿no? Vio a Betsabé. Entonces Dios permitió en ese momento que David la codició y Dios dejó que David siguiera ahí a ver qué pasa con David. Y David entonces la llamó y entonces ella le dijo, no, yo soy casada, yo soy la mujer de Urías. Y entonces dijo, no, tranquila, pues, a ver. La encarretó, la sedujo, la sedujo, se acostó con ella y luego eso trajo en sí un embarazo no deseado y ese embarazo no deseado entonces ocasionó que David llamó a Urías y lo asesinó prácticamente por orden de él, o de la manera que él maquiavélicamente organizó. Urías murió y entonces vean que todo lo que hizo una tentación y todo lo que él se dejó llevar de la tentación, David lo llevó entonces a cometer adulterio, lo llevó a cometer un asesinato y lo llevó a la muerte de su primer hijo con Betsabé, porque el primer hijo que tuvo con Betsabé murió. Y por más que lo procuró, por más que le pidió perdón a Dios, por más que se arrodilló y dice él que se botó al piso y se elevó ceniza sobre él, por más que le pidió misericordia a Dios, pues entonces Dios de todas formas se llevó a su hijo. Luego Dios lo perdonó y él tuvo un hijo con Betsabé nuevamente, que fue Salomón, que fue el que le conté hace un ratico la historia. Pero entonces la concupiscencia, que es el pecado que mantienes en tu corazón, después de que ha concebido a luz el pecado y el pecado siendo consumado, da luz la muerte. Esa es la vueltica, como quien dice, del pecado. Primero la concupiscencia, después se concibe, luego da luz el pecado y el pecado siendo consumado, que fue lo que hizo David, da luz a la muerte. Ya saben cuál fue la muerte que consumó, la muerte de su hijo, la muerte de Urías. Pues Dios lo probó grandemente a David. Y, y lo probó porque él había dicho de David, este es un hombre conforme a mi corazón. Y él se le olvidó eso, que lo había elegido porque tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Entonces, Dios probaba ese corazón de David, lo probó muchas veces y él salió avante en todas las pruebas, pero en esta se le fueron los ojos, se le fueron las luces y de esa manera entonces David pecó.
Pero Dios nos dice, igualmente en su palabra, que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, cuando hay una tentación por ahí en tu vida, cuando sucede una situación que tú, uy, se te pueden ir los ojos o la mano, o de pronto se te da la oportunidad de robar, o bueno, no sé, tantas cosas que puede Dios permitir. Dios también da la salida en ese momento. Lo más que lo que pudo haber hecho David fue simplemente no, cerrar sus ojos, olvidarse del tema, pero dice la palabra que él se quedó mirándola. Y muchas veces entonces Dios nos da, entonces como dice aquí la palabra, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, mis hermanos, vemos cómo aquí Dios nos prueba de 6 maneras, cómo Dios nos prueba al pedir grandes sacrificios, cómo Dios nos prueba al guiar a los hombres por un camino difícil, cómo Dios nos prueba al darnos oportunidad de elegir, cómo Dios nos prueba al poner tareas difíciles, cómo Dios nos prueba también igualmente al permitir que suframos, cómo Dios nos prueba al permitir la tentación. Y que son difíciles las pruebas, claro. Hay pruebas muy fáciles y hay pruebas muy difíciles con Dios. Pero tú debes entender entonces cuáles son los tiempos y cuál es la prueba que en ese momento Dios te está colocando. Y hoy le pido a Dios en el nombre de Jesús que tú entiendas cuál es el momento, la situación, que tú tengas una vista de 360 grados de todo lo que está sucediendo a tu alrededor si estás en medio de una prueba. Porque todos estamos siendo probados en estos momentos. Todos estamos siendo, a través de esta pandemia, hemos sido probados de distintas maneras, de distintas formas. Otros son probados a través de la enfermedad, otros son probados a través de la muerte, otros son probados a través de las circunstancias, la adversidad, tal vez la escasez, tal vez la falta de empleo. Todos somos probados de una u otra manera. Pero yo sé que tenemos un Dios que siempre nos va a ayudar en medio de las pruebas. Santiago 1:12 dice lo siguiente: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Dios tiene una corona para ti. Dios está esperando que tú estés aprobado por Él, que tú perseveres bajo la prueba, que tú no te amilanes en medio de la situación, que tú sepas reconocer que tienes un Dios poderoso y que un Dios soberano, que sobre todo nos busca, que tengamos un corazón correcto delante de Él. Tenemos un Dios que nos ayuda en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestras circunstancias, en medio de nuestros problemas. Por eso el Señor, a través de esta palabra, angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dice el Señor que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Bendito Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos permitiste llevar este mensaje de las pruebas espirituales a mis hermanos, Señor. Hoy te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú les permitas entender cuál de las pruebas están pasando, Señor. Que tú le permitas entender a mis hermanos y a mí mismo, Señor, cuáles son esas diversas pruebas espirituales que tú empleas para probar a los creyentes, a nosotros, Señor, para conocer si somos aceptos y somos aprobados delante de ti, Señor. Permítenos entender si estás pidiendo grandes sacrificios. Permítenos entender, Señor, si nos estás guiando por un camino difícil. Permítenos entender, Señor, si nos vas a dar la oportunidad de elegir. Permítenos, Señor, entender si nos has colocado una tarea difícil, Señor. Permítenos entender si este sufrimiento ha traído para nosotros oración y alabanza. Permítenos entender, Señor, si estamos en medio de una tentación para pedirte que nos des la salida, Señor. Hoy te pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que todos y cada uno de mis hermanos, Señor, que estén bajo la prueba,
salgan adelante, que perseveren, Señor, que luchen, que tengan fe, que tengan confianza en ti, Señor, porque sabemos que tú te perfeccionas en medio de nuestra debilidad, de nuestras angustias, de nuestras afrentas, Señor, por lo cual nos debemos gozar mejor en las debilidades y en todo lo que tengamos, que pensamos que es una debilidad, pero que en realidad va a ser una fortaleza delante de ti, Señor. Sabemos que tenemos angustias, que tenemos dificultades, que tenemos problemas, que tenemos infinidad de cosas por las cuales muchas veces pasamos, Señor. Pero cuando soy débil, entonces soy fuerte, Señor, contigo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias te doy, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por mis hermanos. Gracias, Señor, por permitirnos esta mañana estar contigo y compartir de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos has enseñado que tú pruebas nuestros corazones, Señor, para darnos también igualmente bendición, para conocer tu gloria, Señor, porque tú nos llevas de gloria en gloria. Bendito Dios, gracias te damos por esta palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos por nuestros hermanos, los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, Dios los bendiga. Gracias por estar aquí en Iglesia Bíblica Salvación y bueno, esperamos que la próxima semana tengamos problemas técnicos y podamos tener una hermosa alabanza. Lo prometo en el nombre de Jesús. Bendito sea, Señor Padre de la gloria. Toda la gloria y la honra sea para ti, Señor. Dios los bendiga grandemente, mis hermanos. Nos vemos el próximo domingo, 10:30 de la mañana, aquí en Iglesia Bíblica Salvación. Dios los bendiga.